Doctor, creo que ya puede ir compartiendo sus diapositivas y ya estamos casi completos. Los que faltan, uno o dos, se van incorporando. Ya, listo. Bueno, buenas tardes con todos, estimados alumnos. Les habla el doctor Tito Urquiaga Sánchez, médico ginecólogo del Hospital Regional Lambayeque. Vamos a desarrollar rápidamente el tema de embarazo temprano. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poder compartir algunas experiencias, cualquier pregunta que podamos absorber. Voy a compartir mi pantalla. No sé si se ve ahí, me pueden... Todavía no se observa, doctor. Quizás está No se cargando. observa. A ver. Ahí está. Sí, doctor, ahora sí. Perdón, un minuto. Bueno, vamos a tocar el tema entonces de evolución del embarazo temprano, que básicamente pues es un recordar de los temas que ya ustedes han tenido la oportunidad de ver en sus primeros años de la carrera en el tema de embriología, ¿no? Recordando la etiqueta de la sesión, eh, hay que apagar los micrófonos para evitar las interferencias, ¿no? Si alguien quiere participar, levanta la mano. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo hacemos todo manteniendo la cordialidad que corresponde. Hacemos una primera pregunta. ¿Cuándo inicia la vida? ¿No? Esta es una pregunta muy importante que yo como ginecólogo, como especialista que tiene mucha relación con la salud materna, que es uno de los pilares de nuestro sistema de salud, es uno de los indicadores de cuánto desarrollo tiene un país, y me preocupa
qué, qué opinan, qué piensan los alumnos de medicina que ya están próximos a salir. ¿Cuándo inicia la vida? Con el ingreso del espermatozoide al óvulo, con la eh, división una vez formado el cigoto, con el embrión, cuando comienza el latido cardíaco, ¿cuándo empieza la vida? ¿Se han preguntado alguna vez? Bueno, los objetivos van a reconocer ustedes en esta clase los principales procesos del embarazo temprano: fecundación, nidación, desarrollo embrionario, las principales etapas del desarrollo del embrión, las primeras segmentaciones. Van a reconocer los componentes de una gestación temprana: saco gestacional, vesícula vitelina, amnios, corio, sus tipos, y conocerán los criterios para realizar una evaluación morfológica embrionaria. Decía Aristóteles, 300 años antes de Cristo, que el que contempla cómo crecen las cosas desde el principio es el que mejor las conoce. Y nosotros, como médicos, que luego vamos a tener que trabajar en gestantes y en pequeños, y posteriormente en adultos, dependiendo de la especialidad que uno elija, si es que conoce las cosas desde el principio, las va a conocer mejor. Miren, ya Leonardo da Vinci, en el siglo XV, se interesó profundamente por el estudio del embrión humano, hizo algunas disecciones como las que se muestran en el gráfico, ¿no?, de uno de sus cuadernos, de sus anotaciones, una disección de un útero gestante, donde incluso podemos ver la actitud fetal, ¿no? La actitud fetal. Realizó dibujos con gran precisión Leonardo da Vinci, ¿no?, correspondiente a disecciones de úteros gestantes, y es uno de los precursores de la embriología. Introdujo el método cuantitativo al efectuar mediciones del crecimiento prenatal. Obviamente hay saberes previos que ustedes tienen que tener para poder comprender la ponencia de hoy día, ¿no? Como les mencionaba, ya ustedes en embriología, fisiología, han visto en embriología celular, han visto lo que es ciclo celular, que es un gameto, célula haploide, diploide, que es la ovulación, conceptos que ya asumen que ya lo tienen bien fijos. Y cuando hablamos del desarrollo prenatal, estamos hablando de dos periodos principalmente: el periodo embrionario, que va desde la fecundación, ¿no?, la unión entre el espermatozoide y el óvulo, hasta la final de la 8ª semana, que es donde termina el periodo embrionario, para luego dar inicio al periodo fetal, que va desde el inicio de la 9ª semana hasta el parto. Alguna terminología que es preciso que ustedes tengan claro para que cuando ya entren a la práctica clínica no se confundan y tampoco confundan a sus pacientes. Nosotros en la práctica calculamos la edad gestacional en función de la última menstruación, ¿cierto? Y la edad gestacional o edad menstrual, que también se le conoce porque se calcula a partir de la fecha del primer día en que empezó la última menstruación, para un embarazo normal representa más o menos hasta el parto 40 semanas o alrededor de 280 días. Esa es la edad gestacional para la parte clínica. Cuando yo encuentro a una mujer gestante, determino cuántas semanas tiene a partir del tiempo transcurrido desde el primer día de la última menstruación hasta el momento en que la estoy evaluando, para lo cual utilizo las diferentes herramientas que posteriormente veremos. Esto, entonces, no tiene nada que ver con la edad de ovulación o la edad postconcepción, ¿no es cierto? En los libros de embriología, y como vamos a ver ahora un poquito más adelante, los términos de semanas están semanas de desarrollo, o sea, edad postconcepcional.
tiempo transcurrido desde el momento en que el espermatozoide ingresó al óvulo hasta el momento en el cual estamos evaluando o describiendo el proceso. Esa es la edad postconcepción. Y eso no hay que tenerlo en claro porque cuando uno utiliza el ecógrafo, por ejemplo, los ecógrafos ya vienen calibrados para que al calcular la edad gestacional, midiendo la longitud cráneo-nalgas, el CRL, que posteriormente les mostraremos cómo se hace, ya viene calibrado para calcular edad gestacional, más no edad concepcional, ¿no es cierto? Entonces, edad gestacional quiere decir que si es que un ecógrafo me dice este embrión tiene 9 semanas de gestación, se refiere 9 semanas han transcurrido desde el momento que estoy viendo al embrión, desde la última menstruación hasta el momento que estoy viendo al embrión. Pero no quieres, desde la concepción, desde el momento en que fue concebido, más o menos debe ser, como ven acá, 2 semanas antes, o sea, tendría 7 semanas postconcepción. Importante para, a veces hay que explicarle a los familiares, a la paciente, sobre todo en algunas circunstancias que de repente nos toca ver a nosotros, la pareja no está bien, es una pareja que ya de repente se ha separado un par de semanas antes y de pronto la paciente le llama a su pareja y dice, estoy embarazada, ¿no? Van al consultorio para que le hagan la ecografía y dice, tiene 9 semanas, y él saca su cuenta y dice, oye, hace 9 semanas no estuve contigo. Les hay que explicarle, ¿no? Que la concepción se produjo, si tiene 9 semanas, hace aproximadamente 7 semanas. Y explicarle de lo que estamos hablando. Entonces, para eso, que quede claro que en la práctica clínica es diferente a lo que vemos en el libro de embriología. Entonces, la fecundación viene a ser el proceso de fusión del gameto femenino, en este caso el ovocito, y el gameto masculino, el espermatozoide, en la trompa de falopio, que da lugar a la formación del huevo o cigoto. ¿Cierto? Y cuando les pregunten, a veces nosotros como médicos no aprendemos a definir. Y cuando les preguntamos en la visita al interno, al alumno, una definición de algo, responden a veces de una manera muy coloquial, ¿no? Decía mi profesor, como si estuvieras hablando con tus amigos en la esquina y no te das cuenta que ya eres un alumno del último año de medicina y que estás próximo a ser médico y que por lo tanto tus respuestas tienen que ser acorde a tu formación. Entonces, si yo le pregunto, a ver, alumno, ¿qué es fecundación? Ah, doctor, es la mezcla del óvulo con el espermatozoide. No. Entonces, eso lo puede decir de repente hasta el vigilante, ¿no? El estudiante de medicina de último año de la Pedro Ruiz Gallo tiene que decir, doctor, la fecundación es el proceso, ¿no?, por el cual el gameto femenino se fusiona con el gameto masculino a nivel de la trompa de falopio, específicamente en la ampolla, para dar origen al huevo o cigoto, y que, ¿no?, aunque me diga eso estoy contento. Se acompaña de 3 fases que vamos a ver posteriormente, y que para que el gameto masculino, en este caso el espermatozoide, llegue a encontrar al óvulo en la trompa, necesita de 2 procesos, capacitación y reacción acrosómica. Más o menos, el 1% de los espermatozoides que son eyaculados en una relación sexual en el fondo de saco vaginal, más o menos, que son entre 200 y 300 millones, más o menos el 1% ingresa por el canal endocervical, ¿no? Y de esos, solamente 200.000 o 300.000 llegan hasta el óvulo. Pero una vez que sortean toda la cavidad uterina y ingresan por el istmo a la trompa del útero, empieza ahí el proceso de capacitación
en donde por medios enzimáticos se va limpiando ciertas estructuras proteicas que tiene el espermatozoide en su superficie para que le permita llegar más limpio hasta la superficie del óvulo y poder realizar la reacción acrosómica. Y bueno, vamos a encontrar también en la literatura dos términos, fecundación y fertilización, ¿no? Cuando nosotros dicen, vemos, doctor, a mi tía le han hecho la fertilización in vitro, ¿no es cierto? A veces fecundación y fertilización se utilizan como sinónimos. Sin embargo, en términos técnicos, fecundación hace referencia al sitio donde se produce la fusión de los gametos. En este caso, cuando se produce en la trompa de falopio, se conoce como fecundación. Cuando se da fuera de eso, simplemente es fertilización, ¿no? O sea, fertilización viene a ser la función de gametos y fecundación viene a ser fertilización dentro de la trompa de falopio. Cuando se da fuera, por eso se dice fertilización in vitro, ¿no? Ahí no hay fecundación, hay fertilización, solamente fusión de gametos. Para que sea fecundación, la fusión tiene que darse en la trompa de falopio. Es el sitio el que determina la denominación de fecundación. Entonces, como les decía, la fecundación tiene 3 fases. La primera fase, el espermatozoide penetra la corona radiada, ¿no? Lo hacen muchos espermatozoides, logran penetrar aparentemente con la intención de proteger al que lo va a lograr finalmente. Una vez que penetra la corona radiada, hace la penetración en la zona pelúcida, ¿no? Haciendo que la membrana acrosómica en la cabeza del espermatozoide se disuelva y viene la tercera fase en la cual ya la membrana celular del espermatozoide se fusiona con la membrana celular del ovocito. En ese momento el ovocito completa su segunda división meiótica y se libera el núcleo celular del espermatozoide. Como consecuencia de este proceso, tenemos que se recupera el número diploide de cromosomas, ¿no es cierto? Porque cada gameto trae 23 cromosomas, o sea, un juego. El espermatozoide y el óvulo son células haploides. Al fusionarse forman una célula diploide de 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas y dan lugar a un cigoto, ¿no? Ya esta célula se llama cigoto. Se produce la determinación del sexo del nuevo individuo en ese momento, ¿no? ¿Quién determina el sexo del nuevo individuo? El papá, ¿no es cierto? El varón determina, porque la mujer siempre va a poner un óvulo con cromosoma sexual X. Si ingresa un espermatozoide con cromosoma sexual X, será XX, o sea, una mujer, y si ingresa un espermatozoide con cromosoma sexual Y, será un XY, o sea, un varón. Entonces, la determinación del sexo del individuo se da en este momento. En el momento en que ingresa el espermatozoide, ya se determina el sexo del nuevo individuo. Y luego se inicia la segmentación. 24 horas después, una vez que se fusionan, comienza la segmentación. Si es que el ovocito, 24 horas post-ovulación no se fecundó, entonces se degenera. Más o menos a las 24 horas de haberse fusionado y formado el cigoto, comienza la división celular. A las 30 horas ya hay 2, a las 40 horas hay 4, y más o menos entre el tercer y cuarto día ya está, bueno, al inicio cada célula se denomina blastómera, y más o menos al tercer o cuarto día estas blastómeras ya en buen número, más o menos mayor a 16, ya forman una mórula, con donde ya en ese proceso de mórula
se comienza a dar un proceso de compactación, en el cual se va separando una masa celular interna que se va compactando de una masa celular externa que finalmente formará el trofoblasto y la celular interna al embrión. Miren, tan tempranamente como al cuarto día ya se va dando esos procesos. Entonces la mórula tardía se alcanza alrededor del cuarto día, y acá, en este proceso, hasta acá todavía estas células están rodeadas de la zona pelúcida, que desaparece al final del cuarto día, ¿no? Miren ustedes, luego de que penetró el espermatozoide, liberó su núcleo, se fusionó, dieron igual lugar al cigoto, se dividió en 2 blastómeras, 4, 8, 16, y empieza la formación de mórula aproximadamente 80 horas después de la fecundación. Y al cuarto día, más o menos, ya la mórula va llegando a la cavidad endometrial y se va compactando las células, la masa celular interna, separándose de la masa celular externa, y comienza a ingresar fluidos de esta parte del útero y delimitan una cavidad, la cavidad celómica, ¿no es cierto? Y finalmente, alrededor del séptimo día, se implanta el blastocisto en la mucosa endometrial. Entonces, la implantación se produce, o también la nidación se produce más o menos entre el sexto y séptimo día después de la concepción. Entonces, la formación del blastocisto, ¿no?, como les decía, por la compactación de las células, de las blastómeras, en 2 grupos, en el grupo de la masa celular interna, que dará lugar al embrioblasto, y la externa, que dará lugar al trofoblasto. Más o menos la correlación en esta imagen que vemos, a la par de los procesos que se van dando en la cavidad uterina, se van dando también procesos en el ovario. No se olviden que el producto de la ovulación se forma un cuerpo lúteo que, de producirse la fecundación, se convertirá en cuerpo lúteo del embarazo, el cual se encargará de sustentar hormonalmente el embarazo hasta que sea funcional la placenta, lo cual ocurre más o menos a las 11 semanas de gestación. La implantación del blastocisto desencadena, ¿no? Y una vez que se implanta, desencadena el desarrollo de un cuerpo lúteo gestacional que produce progesterona. Y esta progesterona es la que favorece el embarazo. Duerme el útero para que se deje invadir. Esa es la principal función, y también lo hace secretar, hace que el endometrio uterino se torne secretor gracias a la progesterona. Más o menos a los 7 días y medio ya el embrioblasto está bien sumergido en la superficie del útero, y para los días 11 y 12 prácticamente ya está completamente sumergido en la mucosa endometrial, ¿no? Acá se va formando, ya una vez que está ya implantado, se comienza a diferenciar el trofoblasto, ¿no?, con 2 partes: el trofoblasto, el citotrofoblasto, que es el que rodea, perdón, es el que rodea al, a la, o el que está formando la vesícula vitelina primitiva, y el sincitio trofoblasto, de que son células amorfas y que son las que van a invadir la mucosa endometrial, buscando encontrar las arterias helicinas para poder invadirlas y establecer una circulación con la madre materno-placentaria, ¿no es cierto? Ya miren ustedes, al final de la segundo, onceavo, doceavo día, ya el sincitio trofoblasto ha invadido,
algunos vasos sanguíneos maternos y ya hay circulación materno trofoblástica, ¿no? Ya hay sangre materna que ingresa al sistema lacunar. Y ya podemos ver acá cómo se va diferenciando la masa celular interna ya convirtiéndose en embrión, ¿no? Los embrioblastos, tenemos acá la cavidad amniótica, que miren, al inicio es mínima, pero que al final termina envolviendo todo, ¿no? Envolviendo todo y envolviendo incluso al bebé, ¿no? Y acá tenemos el epiblasto, que son las células que están en contacto con la cavidad amniótica, y el hipoblasto, ¿no? Que son las que están en contacto con el saco o vesícula vitelina, que vamos a ver más adelante. Miren ustedes acá, este esquema es un poco más claro, ya estamos en el día 13, ya tenemos el polo embrionario, ¿no? Que es donde está ya desarrollándose con más fuerza el proceso de placentación, y ya también en el polo embrionario también ya se observa algunas lagunas sanguíneas trofoblásticas de intercambio sanguíneo entre la madre y el trofoblasto, y lo que será la futura placenta. Y aquí tengo un poco más clara la cavidad amniótica, rodada de las células de los amnioblastos. Tengo el epiblasto, el hipoblasto, la vesícula vitelina, ¿no? Y el quiste exocelómico, ¿eh? La cavidad coriónica. Este es el corium, la cavidad coriónica, que al final se va a fusionar el amnios con el corium y van a dar origen a las membranas corioamnióticas que vemos cuando atendemos el parto. Entonces, la segunda semana se le conoce como la semana de los dos, ¿no? El trofoblasto se diferencia en dos capas, citotrofoblasto y citotrofoblasto. El embrioblasto en dos capas, epiblasto y hipoblasto. El mesodermo extraembrionario se divide en dos hojas, somática y esplácnica, y se forman dos cavidades, el saco amniótico y el saco vitelino. Ya para este entonces, al final de la segunda semana, ya el sincitio trofoblasto es responsable de la síntesis de hormonas, entre ellas la beta-HCG, y ya hay concentraciones suficientes de esta hormona para detectarse mediante radioinmunoanálisis, que constituye la base de la prueba de embarazo. Entonces, más o menos cerca para la fecha en la que debería venir la menstruación, ya la prueba de embarazo puede salir positiva. ¿Qué sucede si la implantación, que como podemos ver, o que como hemos dicho, se tiene que dar a nivel de la trompa uterina? No, perdón, ahí se tiene que dar ahí la fecundación y luego el producto de la concepción, el cigoto, comienza a dividirse y tiene que venir a implantarse a la cavidad uterina. ¿Qué sucede si no viene, si no llega? O si, como se cree, se pasa de largo, ¿no? Se debió haber implantado acá, pero a veces se pasa de largo y termina implantándose en la ampolla de la otra trompa, que es probablemente la fisiopatología del embarazo ectópico. Entonces sucede lo que se conoce como embarazo extrauterino o embarazo ectópico. Entonces, ¿qué es un embarazo ectópico? Ah, doctor, un embarazo ectópico es un embarazo que se ha implantado fuera de la cavidad endometrial, ¿no es cierto? Fuera de la cavidad endometrial, que por cierto se puede implantar en cualquier sitio de la cavidad abdominal o en la trompa o en el ovario. Y en la actualidad también lo vemos en la cicatriz de la cesárea, ¿no? A veces se implanta en la cicatriz de la cesárea, que es ahora una forma de embarazo ectópico. De todos los embarazos ectópicos que existen, puede ser en la trompa, en el ovario, en el abdomen, en el cuello, en la cicatriz cesárea, el 95% ocurren en la trompa uterina y casi el 80% de estos en la ampolla. La tercera semana, que se caracteriza por la forma, que bueno, se conoce como la gastrulación, que es el proceso que va a iniciar la formación de las capas germinales, las tres capas germinales que tenemos
el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no es cierto? El ectodermo relacionado con el sistema nervioso central y periférico, el mesodermo con lo que es el sistema eh, eh, de sostén, y el endodermo con los tejidos, con los órganos del aparato digestivo, básicamente. Ya acá, miren ustedes, tercera semana, ya se va dando eh, la orientación, ¿no? del futuro ser vivo. Ya se va formando la membrana orofaringe, lo que me indica que acá está el extremo cefálico y la línea primitiva, que me indica que acá va a estar el extremo caudal, ¿no? Y ya se va determinando el lado derecho-izquierdo del futuro embrión, que va a ser importante para determinar la posición de los órganos. El corazón tiene que estar a la izquierda, ¿no es cierto? El hígado a la derecha. Entonces, este es un esquema donde acá se ha cortado esta membrana que se corta acá, es lo que sería el amnios, y hacia abajo la pared del saco vitelino. Entonces, acá tenemos el epiblasto, el hipoblasto. El epiblasto, que está en contacto con la membrana amniótica, las células del epiblasto comienzan a migrar hacia la línea primitiva y luego se invaginan para formar el endodermo. Las que no migran se quedan en la superficie y van a formar el ectodermo, ¿no es cierto? Miren ustedes acá cómo se da el proceso de migración, ¿no? En la región del nodo y la línea, ¿no? Aquí tenemos la línea primitiva y el nodo, que es el organizador, el nodo primitivo. eh, Se producen las células del epiblasto, se desplazan hacia el interior, ¿no? Lo que se conoce como un proceso de invaginación para formar el endodermo y el mesodermo. Las que no migran formarán el ectodermo, ¿no? Acá vamos acá cómo van migrando para formar lo que será el endo y mesodermo. Así, el epiblasto, ¿no? Las células que están en contacto con el amnio son los que van a dar origen a las tres capas germinales del embrión. Y se forma una estructura importante que es la notocorda, ¿no? Que es una estructura como un bastón que va a tener que ver posteriormente con la formación de la columna vertebral. La notocorda es una de las características que tienen los animales que pertenecen al filum cordado. Nosotros los humanos pertenecemos al filum cordado, a la subfamilia de los vertebrados. Aquí tenemos un corte sagital de un embrión de 17 días, donde ya podemos ver el extremo caudal, donde se está formando la membrana orofaringea, el mesodermo procordial, la notocorda, que está al centro, y al fin, acá ya tenemos la placa cloacal, ¿no? Que es donde se va a formar el ano y parte de la vagina, en el caso de las mujeres. Y acá tenemos el corte que se hace acá a este nivel, ¿no? Más o menos a la mitad del embrión, donde vemos la notocorda ya, el endodermo y la notocorda. Y acá el mesodermo y la placa notocordal, que es un poco más caudal. Entonces, como les decía, dentro de las categorías taxonómicas del hombre, nosotros pertenecemos al reino animal, al filum cordados, la clase mamíferos. Entonces, los cordados se caracterizan por tener notocorda. Y más o menos, pues, por esta etapa, como les decía, que ya se van formando los ejes corporales. La ubicación normal de derecha a izquierda de los órganos se denomina situs solitus. Es posible que ya la orientación derecho-izquierda del embrión se determine tempranamente en la fase de blastocisto, ¿no? Blastocisto temprano. Entonces, ya se va ahí determinando derecho, izquierda, anterior, posterior, ventral, dorsal, craneal, cefálico. La
inversión completa de los órganos se denomina situs inversus, ¿no? Situs inversus, perdón. Y en algunos casos, a veces cuando nosotros que hacemos ecografía obstétrica, he encontrado el corazón en el lado derecho y todos los órganos, el hígado al lado izquierdo, cuando están todos los órganos invertidos, se denomina situs inversus. Cuando está en el lugar correcto es situs solitus. Por eso cuando describimos una ecografía y estamos hablando del corazón, empezamos con ubicación. Corazón, ubicación, situs solitus, o sea que está en la posición que le corresponde, en el lado izquierdo, apuntando hacia el lado izquierdo, hacia abajo y hacia afuera. Entonces, cuando solamente hay uno o un par de órganos que están en posición incorrecta, estamos hablando de un situs ambiguus o una heterotaxia. Sucede que cuando un individuo nace con todos sus órganos invertidos, la probabilidad de que tenga algún defecto congénito es baja. Sin embargo, la siguiente generación, sus hijos, sí podrían tener mayor riesgo de malformación, principalmente de defectos cardíacos. A diferencia de los pacientes que tienen heterotaxia, ¿no? O sea, que tienen alguno de sus órganos nada más en un sitio que no le corresponde, ellos sí podrían tener malformaciones congénitas y principalmente cardíacas. Uno de los principales tumores, el tumor más frecuente que podemos encontrar en los neonatos, no se olviden, sus exámenes de residencia, el tumor más frecuente en los neonatos es el teratoma sacrococcigio, que es lo que están viendo ahí. Se presenta de 1 en cada 37.000, hace cuestión de 10 meses, un año, en Chota, en Santa Cruz. Un colega me reportó haber visto, me envió las fotos de nacimiento de un niño con un teratoma sacrococcigio como el que ven ahí, ¿no? Esto, pues, obviamente se forma de las, algunas veces, como les decía, las células del epioblasto migran hacia la línea primitiva, pero a veces quedan remanentes y estas células son totipotenciales, ahí tienen tejidos que corresponden al ectodermo, al mesodermo y al endodermo, ¿no? Son pluripotenciales y forman estos tumores. Consumen gran parte del gasto cardíaco del bebito acá, este bebé, si no es operado rápido, va a fallecer, se consume gran parte de su gasto cardíaco. Y finalmente, chicos, a partir de la tercera semana, la octava semana, viene el periodo embrionario propiamente dicho, donde ya se da la organogénesis, ¿no? Comienza la formación de los órganos a partir de las 3 capas germinales, que al final, finalizar, los principales sistemas ya están establecidos al finalizar la octava semana y se determina por las características externas y del organismo que pueden reconocerse al final del segundo mes. Al final del segundo mes ya podemos ver más o menos la forma de un humano. Miren ustedes esto en la cuarta semana, ¿no? Al inicio, que somos como un tubito que se está plegando el disco germinativo, ya comienza a aparecer la prominencia cardíaca, ¿no es cierto? Ya tenemos acá los omites que van a formar la columna vertebral, ya se va, el neuroprono craneal se va cerrando y ya va apareciendo las estructuras del sistema nervioso central, del encéfalo, ya tenemos la vesícula óptica y al finalizar la cuarta semana, miren ustedes, ya se ve la fosa nasal, el primordio del ojito, los arcos mandibulares, el proceso braquial, la ubicación de la vesícula auditiva y la prominencia cardíaca es más notoria. Miren ustedes acá, este es un embrión de 4 semanas, más o menos al final de las 4 semanas, como se puede ver acá, la protuberancia cardíaca, el hígado. Y acá lo estoy viendo desde otro ángulo y acá estoy viendo básicamente la vesícula vitelina. Y este embrión, que tiene ya más o menos 9.8 milímetros, está en la 5ª semana, ampliado casi 30 veces. Y miren ustedes, acá veo ya los primordios, como paletitas de lo que serán los miembros superiores y los miembros inferiores, el corazón acá ya latiendo,
Acá ya el prosencéfalo, que lo puedo ver en ecografía, que ahora les muestro. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. A ver, ¿se ve ahí? Sí, doctor. Cierto. Miren ustedes, esa es una ecografía que realizamos en el hospital regional. Pueden ver ahí, hay un embrión. Ya este embrión debe estar finalizando la 8ª semana de desarrollo, ¿no? Miren, ya puedo ver incluso algunos rasgos en la cara, ya se está formando la naricita, el mentón, acá el prosencéfalo, el mesencéfalo y el diencéfalo. Acá tengo la vesícula vitelina, ¿no? Ya fuera de lo que es la membrana amniótica. Como les dije al final, la cavidad amniótica termina rodeando todo y al final se va a fusionar con esta parte de acá que es el corión. Y este líquido que está acá, que es el de la cavidad coriónica o celómica, termina al final absorbiéndose y se fusionan las membranas. Miren, incluso hasta, si se dan cuenta, el embrión ya tiene movimientos corporales. A esta edad gestacional ya hay tono, ya hay movimientos corporales. Miren, ven cómo se mueve. Excelente la imagen. Y bueno, acá también vemos de la pancita del embrión sale el conducto ónfalo-mesentérico hacia la vesícula vitelina que posteriormente dará origen al cordón umbilical. Muy bien, finalmente voy a poner un video. ¿Se acuerdan que al inicio les hice una pregunta? ¿Cuándo inicia la vida? Vamos a ver. Escuchen por favor con atención este video que es muy importante. Vamos a ver. ¿Se ve? Sí, doctor. Ahí está. ¿Cuándo un ser humano comienza a existir como persona? ¿Es legítimo interrumpir la gestación en algún momento? Este es uno de esos temas muy sensibles en los que la mayoría de la gente suele tomar posiciones enfrentadas y las discusiones pueden volverse peleas, muy frecuentemente a causa de prejuicios. Un prejuicio es un juicio hecho con anticipación antes de conocer todos los aspectos relevantes. Nuestra intención, como siempre, es evitar esos prejuicios, presentarte información lo más veraz posible y con ella invitarte a considerar elementos que quizá no hayas considerado antes para que así puedas formarte un criterio más completo. Entonces, ¿cuándo inicia la vida de un ser humano? Aunque así se suele plantear la pregunta, lo relevante no es en qué momento inicia la vida humana. ¿Están vivas las células de tu piel hasta que te haces una herida? ¿Están vivas las células de tus bronquios que dañas con un cigarrillo? ¿Están vivos los millones de espermatozoides que un hombre produce y se destruyen a diario? ¿Y los óvulos que una mujer libera cada mes? Lo relevante es en qué momento el producto de una fecundación se puede considerar un ser humano, una persona. Veamos cómo es este proceso. Todo inicia cuando al entrar el espermatozoide en el óvulo, sus núcleos se juntan y se combinan sus ADN. A las 24 horas, el óvulo fecundado, llamado cigoto, se divide por primera vez. En unos 4 o 5 días, las células ya son unas 100, todas idénticas. Forman un blastocisto. Si antes de estos momentos las células se separaran formando 2 blastocistos, darían origen a gemelos idénticos. En la primera semana se comienza a implantar en el útero. Al final de la segunda semana termina la implantación. Una parte de las células formará la placenta y otra se convertirá en el embrión.
Se comienzan a formar células nerviosas en uno de los extremos para formar la placa neural que dará origen al sistema nervioso. A las 3 semanas, el embrión tiene el tamaño de una semilla de uva. Ya se ha formado un conjunto de células que será el corazón. Es del tamaño de una semilla de amapola y se contrae por primera vez. A las 4 semanas, el embrión es similar al de cualquier animal. A simple vista, no se distingue del de un cerdo o el de un chimpancé. Entre las 5 y las 6 semanas, las células nerviosas empiezan a mostrar actividad eléctrica aún desordenada. Un camarón tiene un sistema nervioso más complejo. Ya se puede detectar el latido del corazón, que por cierto sigue en formación en un ecosonograma. Entre las 8 y 10 semanas, las neuronas proliferan. Se conectan los hemisferios cerebrales. Aparecen los primeros reflejos. A las 11 semanas aparece el reflejo de paso. Cuando los pies tocan la base del útero, el sistema nervioso desencadena una respuesta automática de los músculos de las piernas. Desde el inicio y durante todo este primer periodo, el feto ha sido propenso a abortos espontáneos, que pueden deberse a desbalances en el sistema inmune de la posible madre o a infecciones, enfermedades o sustancias tóxicas en el ambiente, incluyendo alcohol y tabaco, o incluso al estrés. A las 12 semanas, el feto tiene 10 centímetros. Ya tiene apariencia humana, aunque aún no se puede decir que piense o que sienta. A partir de esta etapa, ya no es tan propenso a un aborto espontáneo. A las 16 semanas, los huesos se comienzan a endurecer. Desaparecen las membranas interdigitales. En el cerebro se empiezan a formar surcos y a diferenciarse los lóbulos cerebrales. Se desarrolla la propiocepción. El feto empieza a reconocer su cuerpo. A las 18 semanas inicia el reflejo del parpadeo. Alrededor de estas fechas ocurre lo que en inglés llaman quickening, movimientos que la futura madre puede percibir, las pataditas. Entre las 18 y 23 semanas, el feto empieza a escuchar, oler y saborear. A las 20 semanas se forma el tálamo, que conecta la médula espinal con la corteza cerebral, pero la corteza aún no se ha formado completamente. A las 24 semanas, el feto ya podría vivir fuera del vientre de su madre, aunque necesitaría ayuda para respirar y cuidados especiales. Entre la semana 25 y la 29 se forma la corteza cerebral. En este momento ya puede sentir dolor. El cerebro muestra patrones de ondas cerebrales regulares. Por eso, los bebés prematuros tienen una actividad cerebral muy baja. A las 32 semanas, el cerebro ya puede controlar la temperatura corporal y la respiración. Alrededor de la semana 38 suele ocurrir el nacimiento. Al cortar el cordón umbilical, se corta el suministro de nutrientes y oxígeno. El bebé respira aire por primera vez. Aún meses después de nacer, continúa un importante crecimiento de las sinapsis. La corteza cerebral se seguirá desarrollando por varios años. Es hasta los 18 meses de edad que se desarrolla el sentido del yo. La corteza sigue formándose incluso hasta los 25 años. Y de hecho, seguimos formando nuevas sinapsis a lo largo de toda la vida. La pregunta difícil es, ¿a qué consideramos un ser humano? ¿Qué características se requieren para considerar a un ser una persona? ¿Será el tener una conciencia y capacidad de pensar? ¿O basta con la capacidad de sentir como la que tienen los animales? ¿O será simplemente el tener un ADN humano individual? No hay una definición universal. La categoría de persona se define y se debate en cada sociedad y en cada contexto. Aristóteles, por ejemplo, afirmaba que el alma entraba al cuerpo a los 40 días de gestación, en el caso de los varones, y hasta los 90, en el caso de las mujeres. La Iglesia Católica seguía las enseñanzas de Aristóteles y, aunque no veía bien los abortos, no los consideró homicidios sino hasta el siglo XVI.
Poco después, Nicholas Hartzucker pensaba que podría haber hombrecitos en el interior de los espermatozoides. Así, el ser humano existía desde antes y la mujer funcionaba solo como una incubadora. Santo Tomás de Aquino declaró que no, que se trataba de un proceso gradual. El feto al principio tiene un alma vegetativa, después adquiere un alma animal y al final tiene un alma racional. Aunque la Iglesia no se ha pronunciado con contundencia sobre en qué momento exacto aparece una persona nueva, desde 1750 castiga con la excomunión todos los abortos desde el momento de la fecundación, que es cuando ahora sabemos que se crea un nuevo código genético. Pero entonces, según esta idea, ¿son personas muertas el 50% de los óvulos fecundados que no logran la implantación sin que nadie se dé cuenta? Y si el blastocito se separa y da origen a gemelos, ¿el cigoto inicial era 1 o 2 individuos? Quizá es a las 6 semanas cuando se puede detectar el latido de lo que será el corazón, o a las 8 semanas cuando se manifiestan los primeros reflejos, aunque el feto sea aún incapaz de sentir, o a las 12 cuando ya tiene apariencia humana. Si ocurre bajo ciertas condiciones, la legislación del Reino Unido garantiza la interrupción del embarazo hasta la semana 24. Algunos arguyen incluso que se trata de un ser humano independiente solo hasta que es capaz de respirar por sí mismo. Lo cierto es que no es fácil que nos pongamos de acuerdo y poner una frontera absoluta. La humanización es un proceso gradual. El asunto no es nada simple. Se trata de un tema complejo y con muchas implicaciones. Y más cuando ponemos en el otro lado de la balanza la situación de muchas mujeres, incluyendo niñas y adolescentes. El Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que en las naciones en vías de desarrollo, 20,000 menores de edad dan a luz cada día. México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente, según la OCDE. 1 de cada 5 embarazos es en jóvenes que no alcanzan la mayoría de edad. Se estima que el 95% de los embarazos en niñas menores de 15 años es producto de abuso sexual. En América Latina, del total de muertes relacionadas con el embarazo, 24% son por un aborto inseguro. Muchas veces se obliga a mujeres que no tienen un sustento económico o a niñas y adolescentes que no están preparadas o a futuras profesionistas que deben renunciar a su carrera o a víctimas de violación e incesto a traer un infante al mundo. ¿Es realmente justificable? Además están los casos de mujeres que tienen abortos espontáneos o embarazos que se interrumpen por problemas de salud o incluso son obligadas a abortar por alguien más y que aún así son castigadas como si hubieran cometido un asesinato. Se ha comprobado que las leyes restrictivas no reducen la cantidad de abortos que se realizan. Se siguen llevando a cabo, solo que en condiciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres. En América Latina, la proporción de abortos es más alta que en Europa Occidental. Un factor crucial es el que juega la educación sexual. Por ejemplo, en Noruega y Holanda, la educación sexual comienza desde el kinder y tienen las menores tasas de embarazo y abortos en adolescentes. La transformación desde un óvulo fecundado hasta un ser humano es un proceso maravilloso. La intención de este video no es promover el aborto. Lo que sí nos interesa promover es la empatía y la salud reproductiva. Podríamos ser una sociedad más justa y responsable si estamos mejor informados. Estar a favor de la vida debería considerar no solo el grado de desarrollo del embrión o feto, sino también el bienestar, la salud y los derechos de las mujeres. ¿O tú qué piensas? Curiosamente. Suscríbete a Curiosamente. Si te gustó este... Muy bien. Queda de tarea. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuándo empieza la vida, no? El libro de Moore, en la última edición, Embriología de Moore, Embriología Clínica del 2019, dice: el desarrollo humano comienza con la fecundación, cuando un espermatozoide se fusiona con el ovocito para formar esta célula única que se denomina cigoto, que es una célula totipotencial capaz de generar cualquier tipo de célula
sumamente especializada que indica el comienzo de cada persona como un individuo único, ¿no? Así describe el libro de embriología de Moore. Nos ha ganado el tiempo, chicos. Queda ahí como reflexión. Una cosa es la definición de vida que puede tener, que a veces es influenciada por cuestiones políticas, a veces por cuestiones ideológicas, pero otra cosa es la definición científica que nosotros como médicos debemos de manejar, ¿no? Más allá de los apasionamientos políticos o ideológicos que puedan haber. Estoy realizando un trabajo justo sobre aborto que ya más adelante les haré llegar, ojalá que todos me puedan apoyar contestando la encuesta. ¿Preguntas? Muy bien, si no hay preguntas, damos por concluida la clase. Muchas gracias a todos. Hasta próximo. Está bien, doctor. Muchas gracias. No olvide tener la grabación. Ahí está.